bendiciones, que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestras transmisiones para toda Santa Iglesia del Señor, pero también para todos aquellos que nos van encontrando de a poco y que domingo a domingo vemos que se han sumado y ven nuestras transmisiones. Un tiempo especial para recibir palabra de Dios, los domingos a las 19 horas, como en este momento, pero también estamos agregando a la semana un en vivo más, una actividad más, los jueves 19 horas con el pastor Pablo Montenegro y quien les habla. Vamos a tener momentos de bendición con palabra de Dios en vivo, momentos de adoración, así que agendátelo, anotalo, no te lo pierdas, los jueves 19 horas y también los sábados con la doctora Magdalena Giulia de Montenegro a las 18, una palabra de Dios, de esperanza, de fe, de ánimo, de amor, una palabra que nos ayuda a comprender cada día y seguir teniendo fuerzas para el día a día. Y como hoy, todos los domingos, una palabra de Dios a cargo del doctor, el obispo de la Santa Iglesia del Señor, que sin más voy a estar invitando por favor a nuestro amado obispo que se acerque, que él va a tener a cargo de la continuidad y la exposición de la palabra de Dios. Dios bendiga a su siervo. Muchas gracias, Pastor Abel. Bendiciones, mis amados hermanos. Les saludo a todos y a cada uno de ustedes que están del otro lado. Pero sé que somos una multitud, que nos congregamos como iglesia y sabemos que el Señor está en nuestro medio. Declaro a la iglesia el hallarnos ante la santísima presencia de Dios, a quien adoraremos, y ante Jesucristo, nuestro amado Señor y confesor, a quien confesaremos nuestros pecados, conforme nos enseñan las Sagradas Escrituras, diciéndonos: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos al Señor nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestras iniquidades y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es por ello que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y así, como hacemos habitualmente, en el lugar donde nos encontremos,
inclinaremos nuestros rostros, confesaremos al Señor nuestras faltas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados. Y de esa manera vamos a prepararnos para presentarnos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, pues esa es la condición y la calidad del corazón que Dios no rechazará. Confesemos al Señor nuestros pecados. Hacemos una mirada al Señor introspectiva. Nos acercamos con confianza. Gracias, Padre, por este trono de gracia. Ante ti, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras equivocaciones, por nuestros errores, porque somos faltos delante de ti cada día. Nos volvemos a ti, te pedimos perdón, Señor. Tu sangre preciosa lava nuestros corazones y nuestras conciencias de obras muertas. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Y así, Señor, con profundo recogimiento, nos acercamos ante tu presencia, Padre bueno. Y no podemos en esta hora sino alzar a ti nuestra voz en humilde acción de gracias por lo que has provisto para los que hubimos creído en Cristo Jesús. Lo que proveíste, Padre, el trono de gracia para los que fuimos llamados para integrar la familia de Dios. Gracias, gracias, Padre, por la provisión de Cristo el Señor como sumo sacerdote, como nuestro amado y querido confesor. Delante de tu presencia, Señor, estamos y abiertamente hemos venido para contristar nuestro corazón, porque sabemos que esa condición es esencial para no ser rechazados. Hemos venido para ser aceptos en tu presencia. Gracias, Señor, por ser como eres y por estar donde estás. Nada más y nada menos que en tu trono de gracia, es decir, en el trono de la buena disposición de tu corazón, no solamente para oírnos, sino también para perdonarnos. Por eso nos volvemos a ti, Señor, y nos arrepentimos de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones, porque somos faltos delante de ti cada día. Si decimos que no hubimos pecado, te hacemos a ti mentiroso. Lejos esté de nosotros y lejos está de nosotros el que esa condición nosotros indebidamente la estemos endilgando a tu santísimo ser. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestras equivocaciones. De hecho que nos arrepentimos y venimos ante ti con un corazón contrito y humillado, humillando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Señor, por ser como eres, y gracias porque tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario lava nuestros corazones y aún nuestras conciencias de obras muertas. Padre amado, gracias porque también has enviado a Dios el Espíritu Santo para que esté con nosotros. Sí, Él, pastor de la iglesia de Cristo. Gracias, amado Espíritu Santo, por asistirnos, por estar acompañándonos, por enseñarnos todas las cosas, por recordarnos lo que Cristo el Señor habló. Gracias por todo. A ti, Padre, y en el nombre bendito de Cristo el Señor, juntos y unánimes, queremos tributarte toda gloria, toda honra y todo honor por siempre jamás. Amén. Y allí,
desde donde nos encontremos, vamos a entonar esta hermosa canción, este hermoso himno, cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Nos ven tu rostro ver en comunión. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Sí, mi voz alabará. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Bendito y alabado sea su santísimo ser. Amén y amén. Bien, amados, y ya sin preámbulo, gracias chicos, sin preámbulo, por cuanto hoy tenemos el servicio pascual de la Santa Comunión, vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 109, capítulo 109 del libro de los Salmos, y vamos a escoger una pequeña porción de la Sagrada Escritura para comenzar a fundamentar lo que Dios a través de su palabra nos ha de estar hablando en esta hora. Salmo 109, y leemos la palabra del Señor en los versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Realmente esto nos está calcando
la más ultísima actualidad de nuestro tiempo. Las personas se pueden vestir con buena ropa o con malos atuendos. Lo mismo sucede en la esfera espiritual, en lo moral. Y aquí encontramos que, aunque le parezca mentira, miles y miles, cientos de miles de personas y tal vez de millones de personas en el mundo entero han decidido vestirse de maldición, como si fueran sus propios vestidos. Sí, distintos tipos y clases de violencias, como la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica y la violencia que se practica en masas. Miles de millones, esto no hace falta darle mucha explicación, porque quien más, quien menos, todos tenemos un aparato de televisión y recibimos las noticias prácticamente de todo el mundo. Y vemos que cientos de miles en todo el mundo, personas que actúan con este tipo o clase de violencia. La violencia es una maldición. Y hay personas que de motus propio han decidido vestirse con este traje de maldición, que es la violencia. Y si tienen que romper una plaza entera, la rompen y te arrojan lo que tienen en sus manos. La violencia es producto, es consecuencia de la maldición, de la cual el hombre ha escogido por voluntad propia, ha decidido vestirse con ese ropaje, con ese traje. Y así como les hube hablado de este tipo de violencia, hay otros tipos y clases de violencia que no me puedo detener, porque me llevaría mucho tiempo. Pero también hay violencia moral. Hoy, donde hay varones que se sienten gaviotas, otros se sienten cocodrilos, hay mujeres que se sienten perros o cabras. Pareciese que no sirve lo que la persona es. Uno es según Dios ha determinado que la persona sea varón o mujer. Cada uno está en su derecho de sentir lo que quiera, pero ese es otro traje de violencia. La violencia moral, la violencia espiritual. ¿Saben? Estoy hablándoles así para que podamos entender nuestro presente, el por qué sucede lo que sucede. Y sabe una cosa, me voy a remitir al origen, a nuestro principio. Cuando Dios creó al hombre y habiéndolo creado, los ubicó en un lugar preciosísimo, en el jardín de Edén. Y simplemente Dios le dio una recomendación, le hizo una indicación para que se vistiera de justicia.
Pero, ¿qué hicieron nuestros padres? En el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 15 al 17, leemos lo siguiente. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es que me fue necesario retrotraerme al principio de nuestra existencia para poder interpretar cabalmente el porqué de nuestro presente. Un presente, como dije en esa pequeña y acotada introducción, ya no es un presente grisáceo, es un presente oscuro. Esto a su vez nos llevará a entender el futuro que viviremos. Oh sí, se desprende de la lectura la actitud de desobediencia que incurrieron nuestros padres. Es que naturalmente todas nuestras conductas siempre generarán consecuencias. En el capítulo 3 del libro de Génesis y en el versículo 6, y luego leeremos del 9 al 11, lo siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Con esta actitud, con esta conducta, ellos se vistieron con el traje de maldición, con la ropa de pecado. Sin ningún lugar a dudas que ellos mismos atrajeron maldición a sus propias vidas. Oh sí, la maldición, lo execrable. Amados, la maldición es la antítesis de la bendición. Es lo opuesto. Es como si dijéramos blanco y negro. Vale decir que con esta actitud de desobediencia, tanto Eva como Adán atrajeron lo malo, lo funesto. Atrajeron el daño, lo dañoso, lo abominable.
en una simple reflexión, sin duda alguna podemos decir que el hombre se maldijo a sí mismo. Sí, ello concitó la maldición sobre todas las cosas. Miren, en el capítulo 3 del mismo libro de Génesis y en los versículos 16 al 19 leemos: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sin ningún lugar a dudas, la maldición fue el resultado de la desobediencia de nuestros padres. Ellos hicieron detonar una bomba de altísimo poder. Sin ningún lugar a dudas, que haciendo una mirada retrospectiva a través de los siglos que nos antecedieron, el mundo no se desarrolló como debiera haberlo hecho. Si nuestros padres se hubiesen vestido de justicia y no de maldición, de obediencia y no de desobediencia, el mundo hubiese sido otro y se hubiese desarrollado de otra manera. El hombre no tuvo oídos para oír la voz de Dios. Su consejo, sin ningún lugar a dudas, fue abiertamente desoído. Y ese es un cuadro de actual realidad. La realidad que observamos. Podríamos decir que prácticamente el mundo entero hace lo que bien le parece. Lamentablemente, el hombre se adueñó de su propia voluntad, cuando él debiera haber actuado de otra manera, sujetando su voluntad a la voluntad del Creador. Claro, se adueñó equivocadamente de su voluntad, en vez de apropiarse de la voluntad del Creador. Sin ningún lugar a dudas, allí comenzó un camino cuesta abajo. Naturalmente, al vestirse equivocadamente, tomó caminos equivocados. Y al tomar caminos equivocados, tomó también acciones equivocadas, actitudes equivocadas, conductas equivocadas. Entonces comenzó a sembrar el terror, comenzó a sembrar la desolación. Consecuentemente, la violencia fue creciendo
y de su mano la muerte fue la frutilla de este postre de maldición. Tanto que vemos que dentro de esa primera familia, Caín, el hermano mayor, mató a su hermano menor, Abel. Sin ningún lugar a dudas que en adelante se enfermó todo el planeta. Oh sí, se infectó de toda cosa mala. Sin ningún lugar a dudas. Se estropeó el plan que Dios había pergeñado. La raza humana cayó. En consonancia, como reguero de pólvora, se produjo, podríamos decir, algo así como una explosión y a su vez una implosión. Una explosión hacia afuera, dañando a sus prójimos, a sus semejantes. Y una implosión, es decir, hacia adentro, dañándose a sí mismo, dañando su espíritu, dañando su corazón, dañando su voluntad, dañando su ser. Podríamos decir que esa explosión e implosión fue impregnando de diferentes virus que produjeron pandemias a granel en contra del hombre. Oh sí, fueron produciendo distintos tipos y clases de pandemias. Pandemias de guerra, crímenes, vejaciones, violaciones, robos, saqueos, brujerías, estafas, enfermedades, la corrupción, los hipócritas, la pobreza, el hambre, el aborto, las cárceles y tantas cosas más. Sin ningún lugar a dudas, todo esto y mucho más es lo que representa la maldición. Así vive el hombre hoy, bajo maldición. Porque todas estas cosas, que ya prácticamente ni nos asombramos porque es como si nos hubiésemos ido acostumbrando, como si fuese algo natural, normal, de todos los días. Sin duda alguna, todo esto es lo que produce una rentabilidad criminal de dinero maldito, de ganancias deshonestas, de dineros mal habidos. Sin ningún lugar a dudas que el mundo se llenó de pistoleros a causa de la maldición, porque eligió vestirse con ese ropaje. Todo producto de la desobediencia. Esa desobediencia que lo llevó a no tener oídos para oír la voz de Dios. La voz que tenía que oír, ese timbre de voz que tenía que tener internalizado simplemente para vivir conforme a lo que Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia y en su infinita y profunda sabiduría, Él quiso contener y direccionar a su criatura, a esa criatura que había creado nada más y nada menos que a imagen y semejanza de sí mismo. La ausencia de Dios en la vida del hombre, sin ningún lugar a dudas, es esa de todas las maldiciones, la number one, la número uno, la más grande, la más pesada. La ausencia de Dios en la vida del hombre es la peor maldición. Por eso nos va como nos va.
se ve lo que se ve, se oye lo que se oye. A esta altura, creo que nos cabe preguntarnos, ¿está todo perdido? ¿Está todo perdido? ¿O no? Claro que no. Claro que no. No está todo perdido. Porque Dios no ha dejado de acompañar. Dios no ha dejado de amar. Dios no ha dejado de hablar, de contener y de direccionar aún a esta raza que, como dije en el renglón anterior, no tuvo oídos para oír la voz sapientísima del Creador, del Hacedor. Ahora bien, saben, ante este grave flagelo, Dios ha preparado un hermoso futuro. Sí, Dios está dispuesto en su buena y santa voluntad a hacer que todo cambie, pero nunca obligando, nunca presionando, nunca tomando de la oreja a nadie, nunca imponiendo sus leyes. Dios siempre va a respetar el libre albedrío de las personas. Yo siempre digo que cada uno en particular es artífice de su propio destino. Dios no condena a nadie. Es el hombre que se condena a sí mismo o se salva por medio de Jesucristo. Todo depende del traje con que se vista. Dios quiere en esta hora que el hombre se vista ya no con ese traje de maldición, que bien podríamos decir, basta hasta aquí, es hora de cambiar, es hora de enderezar lo torcido, es hora de construir una nueva relación con Dios, porque estamos de frente a la eternidad. Oh sí, Dios ha preparado un futuro hermoso en la eternidad. ¿Y sabes una cosa? Ese futuro en la eternidad será un futuro sin maldiciones. Porque la maldición será erradicada. Oh sí, la maldición será erradicada. Estoy queriendo significar en esta definición que será quitada de raíz. Así lo leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y en los versículos del 3 al 6. Dice Dios taxativamente, literalmente en su palabra: y no habrá más maldición. Quiero subrayar este renglón. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es una determinación radical
Ya hubimos hablado en los mensajes anteriores acerca de la eternidad, de ese ingreso a la eternidad. Hubimos hablado del árbol de la vida. Hubimos hablado el domingo próximo pasado acerca de ese río limpio, resplandeciente. Y ahora Dios nos está declarando cómo vamos a vivir en esa eternidad. Una vida diametralmente opuesta a esta. Aquí las gentes se vistieron inapropiadamente, inadecuadamente. Se vistieron con el ropaje equivocado, el de la maldición. Consecuentemente, la maldición los alcanzó. Y hoy vemos lo que se ve. No hace falta ser muy estudioso. Simplemente con encender un noticiero para darse cuenta de la gravedad de los hechos, que ya, como dije en los renglones anteriores, pareciese que todo fuese normal. Pero lo que Dios ha preparado una eternidad, una vida diferente, una vida distinta. Ya esta plaga llamada maldición, como les dije, será erradicada. Sí, será quitada de raíz. ¿Sabe? Esto significa que Dios nuestro Padre hará de nosotros personas especiales, personas obedientes, afectuosas, sí, llenas de gracia, es decir, personas que han de tener una buena disposición en sus corazones. Dios hará personas llenas de amor. Claro que sí, será erradicada la maldición. Consecuentemente, todos los que entremos en esa eternidad, no solo Dios nos vestirá de una manera distinta, sino que las consecuencias serán estas, las cuales les acabo de enumerar. Personas especiales, como hijos de Dios, que hemos de vivir junto a nuestro Padre por la eternidad. Obedientes, afectuosas, llenas de gracia, llenas de amor, sin ningún lugar a dudas, creo que seremos como niños. Oh sí, como niños, ingenuos para el mal. Qué maravilloso lo que hube leído en la Escritura. Veremos cara a cara el rostro de Dios. Sí, eso significa de que vamos a tener un trato cordial y fluido con nuestro Padre. Él cumplirá esas funciones de padre, no de un padre ausente, sino de un padre presente, de un padre protector, que nos bendecirá, nos aconsejará. Vamos a tener esos oídos deseosos, prestos, abiertos, para escuchar su voz. Sin ningún lugar a dudas, que su compañía nos resultará amena. Oh, claro que sí, nos resultará una compañía amena, feliz. Sin ningún lugar a dudas que nuestra presencia lo alegrará. Al menos yo como padre, Dios me ha dado la gracia de tener 7 hijos. Y como padre amigo, yo me alegro con ellos. Ellos son causa natural de mi alegría. Y hay algunos que ya tienen más de 40 años. Y se criaron todos y cada uno de los días bajo mi voz, mi direccionamiento. Y por haber sido como fueron obedientes, hoy son hombres de Dios, mujeres de Dios, útiles a la sociedad, útiles al reino de Dios.
Qué bueno es cosechar lo bueno. Qué malo es cosechar lo malo. Lo malo engendra solo violencia, pero aquí la violencia ha de ser desterrada. Creo que no existirá directamente. Creo que Dios, el Padre, sentirá su corazón henchido de grande gozo, de grande felicidad. Él se sentirá feliz junto a sus hijos, porque todos seremos obedientes, cariñosos, afectuosos. Integraremos la familia real como príncipes en el cielo. Y aún estaremos aquellos que como reyes gobernaremos con el Señor. Qué precioso es ese futuro. Qué diferente a este presente actual, donde se escucha la queja de personas que humanamente hablando son honestas y se quejan porque ellos dicen que tienen que vivir encerrados con miedo a que alguien con el traje de maldición les produzca el mal. ¿Sabe? Será un honor servirle al Señor, adorarlo, hablar con Él. Disfrutaremos de una calidad de vida, sin ningún lugar a dudas, de una calidad de vida distinguida. Yo creo que respiraremos una atmósfera de paz, de seguridad, de tranquilidad. Claro, porque dijo Dios taxativamente, así lo hube leído, no habrá más maldición. No habrá más maldición. Qué precioso ha de ser vivir. Así como Dios nos dice que ocurrirá, pues así hube leído al final. Porque estas cosas han de suceder pronto. Han de suceder pronto. Sin ningún lugar a dudas. Que todo el reino será para bendición. Claro que sí. ¿Sabe? No habrá segundas intenciones ni malas sospechas. No vamos a desconfiar como comúnmente se dice aún. No me confío ni de mi propia sombra. No. No existirá. No existirá ningún tipo y clase de corrupción. Sin ningún lugar a dudas que en la eternidad nadaremos en el río de Dios. El domingo próximo pasado les hube hablado acerca de ese río maravilloso. Sin ningún lugar a dudas nadaremos en completa y en perfecta paz, en unidad, en comunión, en armonía, con tranquilidad. No vamos a tener que preocuparnos por las cosas que hoy, lamentablemente, nos tenemos que preocupar. Sí, lo resplandeciente, lo puro, lo noble será aquello que perfumará nuestra existencia. Ya no habrá olores raros. Esos cigarros que se fuman y que infectan de mal olor el ambiente. Eso también es maldición. Y la lista es enorme. Yo solamente pude señalar 7 u 8. Pero donde miremos vamos a ver trajes de maldición.
vestimenta equivocada, actitudes equivocadas, conductas equivocadas, procederes equivocados. Pero Dios dice que eso será erradicado. Sí, me encanta decirlo una y otra vez. Será quitado de raíz. Reinaremos, sí, reinaremos con el Señor. Así lo hube leído por los siglos de los siglos, realizando prominentes actividades de reino, prominentes actividades de gobierno, sí, llevando bienestar y cuidados de amor para con quienes nos relacionaremos por mandato del Rey de Reyes. Léase Rey con mayúscula, Rey de Reyes con minúscula. Ahí estaremos nosotros en la eternidad, cumpliendo esa función, cumpliendo esas actividades por mandato del Rey de Reyes. Sí, la vida perdurable, la vida eterna será la gran bendición que Dios nos regalará. Sí, Dios nos regalará esa vida perdurable, esa vida fraganciosa, maravillosa, donde por los siglos de los siglos andaremos en su luz, en su paz, en su guía, en su bendición. ¡Qué regalo de Dios! ¡Qué regalo fastuoso! Incomparable, indecible. Estamos hablando de la eternidad con esa calidad de vida. Y quiero terminar leyéndoles lo que Dios a través del profeta Jeremías en el capítulo 29 y en el versículo 11 nos dejó por escrito. Dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto es para leerlo 1, 2, 3 y permanentemente. Esto realmente es hermoso, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vivir con Cristo el Señor por la eternidad, por los siglos de los siglos, para estar juntos en unidad, en comunión, en la más íntima y estrecha y dulce comunión con Cristo el Señor, Dios nuestro Padre y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria sea por siempre al Cordero de Dios. Y bien, amados hermanos, vamos ahora inmediatamente, seguidamente, vamos a participar de la Santa Comunión con el Señor, por lo cual vamos a ir preparando la copa de bendición y el pan de bendición, de los cuales hemos de participar, conmemorando el sacrificio vicario de Cristo. Pero no solo esto es en conmemoración, sino que esto significa que participaremos de la vida del Señor.
y esa vida vendrá a nuestra vida. Dice la palabra del Señor, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a cenar, esperaos los unos a los otros. Lectura de la santísima palabra de Dios, nuestro Señor. Tomaremos en nuestras manos el pan ácimo que por familia fueron preparando y lo presentaremos al Señor. Desde este lugar presentaré este pan, pues es un acto de fe, donde no serán cientos los panes, sino uno, porque uno es el Señor y una es la iglesia. Y consagraré a Dios este pan pascual. Eterno Dios y Padre Celestial, elevo a tu santísima presencia este pan ácimo, implorando que tu bendición sea derramada sobre él, para que al participar de este pan consagrado, sepamos ciertamente, por medio de nuestra santísima fe, aquella que una vez fue dada a los santos, que del cuerpo de Cristo, el cual fue herido y quebrantado en la cruz, estamos participando, por cuya herida nuestras enfermedades fueron curadas. Lo agradecemos, oh Santo Padre Dios, por Jesucristo, nuestro sanador. Amén. Y así como yo, tomarán el pan en vuestras manos, y habiendo dado gracias, lo partió. Partamos el pan de comunión. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, el Padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Padre será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Son palabras del Señor. Y cada uno en el seno de sus hogares, juntos, participaremos del cuerpo del Señor. Y así, Señor, después de haber cenado, tomaste el cáliz que contenía el jugo de la vida, y luego de haberlo bendecido, lo diste a beber a tus discípulos y les manifestaste que ello significaba tu sangre del nuevo pacto, que iba a ser derramada en la cruz del Calvario para remisión de los pecados de toda la humanidad. Es por ello que así también nosotros en esta hora, al haber cenado de ti, elevo a tu santísima presencia esta copa, implorando que tu bendición sea derramada sobre ella, para que, al beber de esta copa consagrada, sepamos ciertamente, por medio de nuestra santísima fe, que de aquella preciosísima y virtuosísima sangre, la cual derramaste en la cruz, estamos bebiendo, mediante la cual todos nuestros pecados fueron perdonados. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Son palabras del Señor. Y juntos, en nuestros hogares, participemos de la copa del Señor.
Y así, Señor, con profundo recogimiento, hubimos celebrado una vez más esta Santa Comunión. Lo agradecemos. Oh Santo Padre Dios, por Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean en todos y en cada uno de nosotros por siempre jamás. Amén. Imparto a la iglesia la santísima bendición de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis, mis amados, en el lugar donde os encontréis, saludaros con la santa paz del Señor. Y será Dios mediante hasta el próximo domingo a las 19 horas, donde volveremos a encontrarnos para celebrar al Señor y para disfrutar de todas sus bendiciones. Hasta el domingo, Dios mediante, y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.